conferencia va a abordar el tema de los logros de la Revolución Bolivariana y el convenio de colaboración Cuba-Venezuela. También nos acompaña, bueno, el compañero Edgardo Ramírez, embajador de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba. Trina Manríquez, viceministra de Educación. También Gladys Vázquez, que es la representante nuestra de Cuba en el convenio Cuba-Venezuela, de la misión educativa. Ministra, por favor. Y la ministra de Educación. Y a Gladys Vázquez, a quien agradecemos de verdad con el corazón todo lo que nos ha ayudado a crecer. De verdad, gracias Gladys. Es una amiga, es una hermana de Venezuela. Vamos a comenzar a propósito de que José Martí cumplió 160 años de su natalicio con un fragmento de un poema, con todos y para el bien de todos. Por este pueblo orlado de héroes y alzado sobre corazones, yo abrazo a todos los que saben amar. Yo traigo la estrella y traigo la paloma en mi corazón. Ese es un fragmento de ese poema de José Martí. Y también, como aquí la gran mayoría de todos y todas somos maestros y maestras, vamos a leer un fragmento de la carta de Bolívar de nuestro libertador, a Simón Rodríguez, que creo que todo maestro y toda maestra todos los días debe leer, que la misión de nosotros es formar el destino de la patria buena y la patria grande, nuestra América y el Caribe. Oh mi maestro, oh mi amigo, oh mi Robinson. Creo que el papel del maestro es hoy más que nunca ser amigo de nuestros niñas, nuestras niñas, nuestros y nuestras adolescentes. Ese es el papel de nosotros. Y ya ustedes van a ver cómo el más grande maestro de América, uno de los más grandes maestros de América, junto con José Martí, dice Bolívar: ¿se acuerda usted cuando fuimos juntos al Monte Sacro a Roma y jurar sobre aquella tierra, sobre la santa libertad de la patria? Ciertamente no habrá usted olvidado aquel día de eterna gloria para nosotros, día que anticipó, por decirlo así, un juramento profético a la misma esperanza que no debíamos tener. Hoy en Venezuela nosotros tenemos que tener esperanza. La esperanza de que estamos construyendo una Venezuela socialista y una patria hermosa, una patria grande para el vivir viviendo y para la suprema felicidad del pueblo. Usted, maestro mío, cuánto debe haberme contemplado de cerca, aunque colocado a tan remota distancia. Con qué avidez habrá seguido usted mis pasos, estos pasos dirigidos muy anticipadamente por usted mismo. Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. Usted fue mi piloto, aunque sentado sobre una de las playas de Europa. No puede usted figurarse cuán hondamente se me han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado. Siempre presentes a mis ojos intelectuales las he seguido como guías infalibles. En fin, usted ha visto mi conducta. Usted ha visto mis pensamientos escritos, mi alma pintada en el papel. Y usted no habrá dejado de decirse: todo esto es mío. Yo sembré esta planta, yo la regué. Yo la enderecé tierna, ahora robusta, fuerte y fructífera. He aquí sus frutos, ellos son míos. Yo voy a saborearlos en el jardín que planté. Voy a gozar de la sombra de sus brazos amigos, porque mi derecho es imprescriptible, privativo a todos. Sigue, esta carta no tiene desperdicio, una carta hermosísima, porque inclusive describe lo que es la Europa en aquel entonces, con mucho más razón ahora. Y por supuesto debemos decir: viva Bolívar, viva
Simón Rodríguez. Compartir los aspectos más resaltantes sobre los logros de la educación en nuestro país desde que se inició la Revolución Bolivariana en 1999, hace 14 años, cuando nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, asumió el gobierno bolivariano. Y en el año 2004 declaró y tomó en sus manos la bandera del socialismo, hecho que ha tenido amplias repercusiones en el mundo. Nuestro comandante se echó a la espalda la bandera del socialismo y aquí estamos construyendo socialismo con Cuba y en Venezuela y otros países de América Latina como Bolivia, Ecuador, inclusive Brasil y Argentina. Hoy en Venezuela se evidencia la necesidad de continuar reafirmando el derecho a una educación inclusiva y de calidad para todos y todas, en el marco de un Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refrendada por nuestro pueblo en 1999. Por lo que la política pública en materia educativa es la universalización de la educación y el desarrollo de la calidad educativa. Es interesante que nosotros entendamos, por lo que vamos a presentar ahora, en este contexto sociopolítico que está viviendo Venezuela. Nosotros hemos pasado, y todos lo sabemos, pero siempre es necesario recordar, por un golpe de Estado en el año 2002. Un golpe de Estado violento, y si hubiera tenido más días esa gente en el poder habría sido cruento, mucho más cruento de lo que fue. Por el otro lado, el sabotaje petrolero, con los millones de dólares que se perdieron. Y cuando veamos las láminas vamos a ver las inflexiones que tiene, los avances que iba obteniendo la Revolución Bolivariana de 1999 hasta 2002, producto de ese sabotaje petrolero y producto de ese golpe de Estado. Y entender también que todo lo que tenemos ahora no lo podemos perder. Nosotros tenemos mucho más que perder en este momento que lo que teníamos que perder en el año 2002. Y el hecho de que ustedes estén aquí significa que el gobierno bolivariano ha asumido con casi todos los presidentes aquí, los venezolanos, en su totalidad, la permanencia, la estancia aquí en Cuba y los pasajes aéreos. Otros países no tienen esa oportunidad. Otros países, los docentes tienen que pagar los docentes tienen que pagar sus pasajes y su estancia aquí. Yo recuerdo que cuando comenzaron los congresos de pedagogía, yo trabajaba en la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela y yo quería venir y yo no podía venir porque yo no tenía los recursos para poder venir a los congresos aquí en Cuba, que siempre son una fuente de aprendizaje y de formación importantísimo para toda América Latina y el Caribe. Entonces, para nosotros en este momento, la ejecución de esta política pública se efectúa en un contexto en el que Venezuela desde 1999 se ha empeñado en forjar grandes y necesarias transformaciones que están llevando a un desarrollo sostenido en lo político, lo social y lo económico, en ese orden. Hemos tenido grandes transformaciones políticas porque el pueblo de Venezuela, con la oposición a ultranza de la derecha venezolana y también la derecha mundial, las grandes transnacionales y el imperio, hemos podido ir avanzando en lo político, desarrollando nuestra democracia participativa y protagónica, que es el modelo sociopolítico del socialismo, y no la democracia representativa, que es el modelo sociopolítico del liberalismo, neoliberalismo y la lógica del capital. Desde La Habana, Cuba, se ha reunido con todos los ministros del Gabinete Económico para reimpulsar, para profundizar la revolución económica. Porque si no hay revolución económica, y un cambio en las relaciones de producción, nosotros no podemos tener la viabilidad, darle viabilidad al proceso social revolucionario que estamos teniendo en Venezuela. Y desde aquí el presidente, desde su enfermedad, creo que los oprimidos del mundo están contentos con la mejoría de nuestro comandante. Porque Chávez ha logrado en la historia del mundo que todas las personas de todas las religiones se unan para orar por su salud, inclusive los israelitas. Entonces, estas transformaciones han ido dejando un impacto profundo en la formación de cada sujeto que conforma la sociedad venezolana y sobre todo en aquellos que apuestan por la patria bonita y la patria grande. De la intensidad, magnitud y consistencia de ese impacto en nuestras sociedades en su conjunto, y eso depende de todos los que estamos aquí, consejos comunales y las comunas, que tenemos el reto
a partir del programa de la patria de construir las comunas y de conformar los consejos comunales, pero también en las escuelas, en nuestros consejos educativos, tenemos el reto de profundizar esta democracia participativa y protagónica para seguir avanzando en la construcción del socialismo. Se desprenderá entonces el juicio que la historia haga nuestra revolución y a esta generación que está impulsando la revolución bolivariana. En este orden de ideas, el Estado venezolano asume la educación como función indeclinable y por ende su rol orientador, formador, regulador, garante de las mejores condiciones y calidad de vida del pueblo y creador de los requerimientos necesarios para su desarrollo material. Las corruptas del que nos llevamos, la riqueza material se queda y es efímera también. Por ahí. Porque ya está bueno, porque como están señalados, acusados y con pruebas, quieren ensuciar a los ministros del gobierno de Chávez. Y no lo van a lograr, porque no tienen con qué, porque que me digan de qué color es la camioneta, qué placa tiene y qué marca es, porque no lo sé. Por otra parte, la educación es considerada un derecho humano y un deber social fundamental, democrática, pública, gratuita y obligatoria, en igualdad de oportunidades, pero también en igualdad de condiciones. Si no tenemos las condiciones, las oportunidades no existen. En la Cuarta República teníamos igualdad de oportunidades, pero no había igualdad de condiciones. Y por eso hay una serie de programas que el gobierno revolucionario. La gestión que voy a presentarlo es la gestión de María Ángel, de Hugo Rafael Chávez Frías. Somos una circunstancia. Un currículum nacional bolivariano, que debo decir que es emblemático en América Latina y el Caribe. Integral e integrador, vinculado a las realidades planetarias, nacionales, regionales, estadales y locales, y desarrollado a partir del diálogo e intercambio de saberes para la construcción colectiva del conocimiento, del saber, con un enfoque inter y transdisciplinario, respetando la diversidad en la unidad, con una estrategia curricular de proyecto, el proyecto educativo integral comunitario, este currículum nacional bolivariano, que es emblemático y que además está muy bien integrado para la formación integral de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, e investigación. El docente que no investiga no renueva su práctica pedagógica y no puede innovar y no puede transformar esa práctica pedagógica con la lógica del humanismo social, del humanismo democrático, del humanismo radical, en contraposición con el humanismo burgués. Nosotros no podremos transformar la educación en Venezuela. Y ustedes saben que cualquier cosa que nosotros intentamos hacer en educación en Venezuela es muy difícil y que la oposición se opone, porque ustedes saben que la educación es el aparato que reproduce la ideología del Estado y debemos reproducir la ideología socialista. Observa, no se siente y no se vive en forma parcelada, sino en forma total, una totalidad concreta. Siendo este uno de los pivotes fundamentales de la calidad de la educación, este desarrollo curricular y la evaluación curricular tal y como está concebido, fundamentado en la pedagogía crítico-social, que es la pedagogía revolucionaria. En particular en Venezuela, el gobierno liderado por el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en los años de gobierno, se ha propuesto junto al pueblo la independencia definitiva. La hemos logrado y la vamos a seguir profundizando de acuerdo con el objetivo histórico que está establecido en el programa de la patria. La independencia definitiva como una causa fundamental y tarea permanente. Nos tiene que permitir la reflexión sobre lo que hemos aprendido aquí para seguir construyendo en Venezuela nuestro socialismo, porque no es otro. Nos toca cumplir plenamente el sueño libertario del libertador, el cual permanece palpitando en nuestra América y el Caribe, que hoy más que nunca late incesantemente. Por eso aquí nosotros en Venezuela y en América Latina se repite: alerta, 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 que camina la espada de Bolívar en América Latina. Ok. Ha estudiado y nos sirven esos referentes teóricos de Paulo Freire, la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la libertad, la pedagogía de la autonomía, la pedagogía de la esperanza, y hay otros autores que hablan de la pedagogía de la ternura. Pero es Hugo Rafael Chávez Frías quien nos ha enseñado la pedagogía del amor. Cumplir con este sueño es continuar abriendo espacios para la educación liberadora. Ustedes saben que nosotros estamos por una educación liberadora, emancipadora, transformadora, humanista, social, y es necesario abrirle espacios a esa educación.
siendo esta la razón que anima todo, entre otras cosas, la gran inversión social que ha realizado el gobierno bolivariano en el área social, que asciende a más de 450 millones de dólares en lo que va de revolución, y la ejecución de las políticas públicas. La educación para nuestros pueblos es una compuerta hacia la justicia y la igualdad social y constituye uno de los asuntos públicos de primer orden que trasciende el proceso curricular y las formas propias de la enseñanza y el aprendizaje, para abrirle paso a la construcción de una educación liberadora, emancipadora, contrahegemónica y antiimperialista, entre otras cosas, ¿no? Que derribe la lógica del capital y de paso a la lógica del socialismo con su humanismo social, democrático, radical. Que haga posible el sueño libertario de nuestros héroes y heroínas, porque en historia oficial de la Cuarta República se borró a la mujer de la historia y la mujer está presente. Veíamos en la Guerra de la Independencia, en la batalla de Carabobo, cómo las mujeres disfrazadas de hombre caían en el campo de batalla y son las soldadas desconocidas. Como compromiso con todos los pueblos del mundo. Todo el mundo está mirando hacia Venezuela y sus avances, y por supuesto también desde los años 50, finales de los 50, los años 60 a Cuba. Cuba ha sido la dignidad al lado del gran imperio, y ahora con Venezuela estamos en el ojo del huracán. Si nosotros tenemos éxito, todos los pueblos oprimidos del mundo van a tener el derecho y la posibilidad de emanciparse y de liberarse. Educación liberadora, en tanto tiene consagrado constitucionalmente los principios de la democracia participativa y protagónica, de la solidaridad, la colaboración y la cooperación, la igualdad y la equidad, de la responsabilidad y la corresponsabilidad con conciencia del deber social. Y no hay nadie que no deba tener, más que el maestro y la maestra, la conciencia del deber social. Y el diálogo fraterno y cordial en el debate de las ideas, entre otros valores humanistas, socialistas. Para el ejercicio de tal democracia es condición indispensable la convicción, y para que haya convicción debe existir necesariamente criterio propio, soberanía cognitiva y libertad de pensamiento, tal como se promueve en el currículum nacional bolivariano. Nosotros promovemos un pensamiento crítico, analítico, crítico, reflexivo y transformador, pero la transformación hacia el socialismo, porque la transformación no puede desviarse hacia la lógica del capital, puesto que su fundamentación teórico-metodológica e instrumental se ascribe a la concepción de la pedagogía crítico-social o radical. A mí me gusta hablar de radical porque es desde la raíz. Necesitamos, por tanto, producir una nueva subjetividad con la cual se continúe armando el tejido sociopolítico de la nueva república y la nueva sociedad. Un patrimonio básico que podrá conseguirse siempre y cuando se logre ganar la batalla contra la pobreza. Tenemos todavía un casi 7%, 6,95% de pobreza extrema. Y tenemos aquí, cuando veamos las láminas que les voy a presentar sobre los logros de la revolución, que en la tasa neta de escolaridad tenemos un 93% de cobertura en educación primaria. Ese 7% que está por fuera corresponde a la pobreza extrema, porque la gente está tan depauperada materialmente e inclusive espiritualmente que ni siquiera tiene la potencialidad de pensar en que hay que estudiar. Y se eleven sustancialmente las condiciones y calidad de vida de la población, con el objeto de lograr la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad posible, tal y como lo anunció nuestro libertador Simón Bolívar. Se garantice una efectiva transferencia del poder a las nuevas organizaciones de base, nacidas directamente del desarrollo democrático de la base social, como son los consejos comunales, las comunas y ahora los consejos educativos. Hay que transferirle el poder al poder popular. Y por eso ustedes ven que las plañideras, las viudas de la Cuarta República han salido a hacer una demanda para la suspensión de los efectos de la resolución, y además de eso, están demandando la nulidad de la resolución. Y yo les quiero decir que sea como sea, eso no va. Porque realmente si nosotros no logramos avanzar en esto, porque es para la formación de la nueva ciudadanía socialista, nosotros no podremos hacer más nada en educación de ahora y para siempre. Así que en esta batalla nos va la vida, créanme lo que es así.
Para las venezolanas y los venezolanos, la educación es una responsabilidad trascendental en la construcción de nuestra nueva sociedad, de nuestra patria, y apunta a la consolidación de un sistema educativo inclusivo con abierto rechazo a toda forma de discriminación. En este proceso revolucionario, la pedagogía en construcción se encuentra definida por el pensamiento y los ideales de insignes educadores venezolanos como Simón Rodríguez y Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes han aportado aspectos, fundamentos axiológicos, filosóficos y pedagógicos para la construcción de nuestra pedagogía que sustentan la educación actual, incorporando los invalorables aportes de pedagogos como José Martí, Paulo Freire, Gabriela Mistral, José Carlos Mariátegui y Eduardo Galeano, entre otros y otras. Todo ello en la búsqueda de los ideales supremos de independencia, justicia e igualdad de nuestro libertador Simón Bolívar. La política de Estado en materia educativa. La política del gobierno bolivariano y del Estado docente, porque nosotros tenemos un Estado docente, acuérdense que en el último periodo donde se estaba tratando de impulsar el neoliberalismo, se estaba desresponsabilizando el Estado de la función de la educación, que es una función orgánica de toda sociedad. Y llega el presidente Chávez y asume la bandera del Estado docente, y tenemos un Estado docente que podemos decir que es poderoso, fuerte, y que en los planteles privados tratan de no cumplir, pero ahorita están tratando de montar inclusive esquemas para el desarrollo de la resolución 058 sobre comunidades educativas. Da un poquito de risa, ¿saben? Porque termina siendo como, si no fuera por lo trágico, sería hasta cómico. De la población excluida a los diferentes procesos sociales, entre ellos el educativo. Además, la construcción de una nueva ciudad, la construcción de nuestro comandante Chávez. Además, la construcción de una nueva ciudadanía socialista a partir de la formación integral, inclusiva, gratuita y obligatoria, concebida como una educación liberadora, emancipadora, transformadora, dialógica, horizontal, democrática y participativa en la gestión escolar y en el trabajo en el aula. Asimismo, la justicia e integración social de todas y todos basada en los principios, fines, derechos, saberes constitucionales y valores sociales para nuestro pueblo, en especial para la población estudiantil. Nuestra población estudiantil, esos niños, esas niñas, esos adolescentes y esas adolescentes son nuestros, no son de nadie más, son nuestros hijos, y así nuestras hijas, así lo tenemos que asumir. Por otro lado, se establece la atención integral de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos, por aquello de construir la igualdad de condiciones para que tenga la misma oportunidad que todos los sujetos sociales de la sociedad en las instituciones educativas, los niveles y modalidades de su sistema de educación básica. Yo creo que vale la pena refrescar aquí cuáles son nuestros niveles y cuáles son nuestras modalidades, porque hay gente que todavía piensa que hablar de su sistema de educación básica es hablar de primero a noveno año, como esto fue establecido en el año 90. Pero su sistema de educación básica en Venezuela está conformado desde el nivel de educación inicial, primaria, educación media, general y media técnica. Eso es nuestro subsistema de educación básica. Después está a su lado y en articulación el subsistema de educación universitaria. Eso es lo que dice la ley orgánica del año 2009. Los escuálidos todavía se basan en la de 1980, pero vamos con todo, ¿saben? Tenemos que supervisar, aquí seguramente hay supervisores, esos planteles privados para que se cumpla una de las cosas que tenemos establecidas y que de la que vamos a hablar aquí luego. Entonces tenemos la atención, y la gente esta que estaba impugnando la resolución 058 decía que como un heladero iba a opinar sobre la educación de sus hijos, y es que ese heladero no es papá y mamá, y no tiene derecho a opinar sobre la educación de su hijo o de su hija. Entonces, los logros educativos en tiempos de revolución, porque no es de otra manera. En el marco de este proceso es importante destacar los avances que han tenido en los 14 años, los avances que hemos tenido en los 14 años que van de la Revolución Bolivariana. Me disculpo, pero tengo estadísticas del año escolar 2011-2012 del Ministerio del Poder Popular para la Educación. ¿Está Esteli? Ajá, ok. Podemos observar que tenemos una matrícula de 7.769.423 niños, niñas, adolescentes y adultos en los distintos niveles y modalidades educativas del sistema de educación básica en el país. Gracias. Y en el subsistema de educación universitaria, 2,5 millones de estudiantes. Ayer veíamos que en la Cuarta República había 780.000 estudiantes. Tenemos 2,5 millones de estudiantes en educación universitaria y la proyección es de 4.300.000 estudiantes. O sea que estamos tratando de incluir a todos y todas, porque además tienen el derecho.
para un total de más de 10.000 estudiantes en el sistema escolar. Esto demuestra, estas cifras, que la educación se democratiza y llega a todos los sectores sociales. Pero ustedes, nosotros y nosotras, tenemos que trabajar para que ese 7% de los niños y las niñas que están en situación de pobreza extrema se incorporen a la primaria, pero previamente al nivel de preescolar y después a la educación secundaria. Tenemos el reto de incorporarlos a todos, los que se encuentran fuera del sistema escolar convencional y no convencional. Y el mayor obstáculo para ellos es que estos se encuentran en ese segmento de la población en situación de pobreza extrema, que era del 21%, más del 20%, en la Cuarta República, y que ahora en el año 2012 el INE reporta como el 6.8% de población en pobreza extrema. Entonces ha habido una reducción drástica de la pobreza extrema. Inclusive cuando uno observa, no solamente por el ingreso que obtienen las familias, sino también por los signos externos de pobreza o de riqueza, que nuestros niños aún en pobreza extrema y nuestras niñas y nuestros adolescentes están mejor vestidos, inclusive mejor alimentados, aún con las restricciones de un ingreso socioeconómico por debajo del salario mínimo. En los años 90, llegó esta población a más del 20%. La incorporación de un gran número de estos niños, niñas, adolescentes y adultos se ha conseguido en virtud de las primeras medidas tomadas por el presidente Chávez en el año 99. ¿Cuáles fueron esas medidas? Porque desde que Chávez llegó al gobierno prohibió el cobro de matrícula. Ustedes, maestros, maestras, directores, directoras, supervisores y supervisoras, tienen la obligación indeclinable de prohibir el cobro de matrícula en las escuelas. No podemos permitir, porque eso nos obstaculiza que nuestros niños que están en situación de pobreza extrema puedan incluirse en el sistema escolar. Nosotros en 1999 se prohibió también el uso obligatorio del uniforme y el uso del texto único comercializado por las editoriales privadas. Vamos a ver cuáles son la cantidad de libros que hemos distribuido gratuitamente. Ahora los maestros tienen la posibilidad de decirle a un niño, abre el libro en la página 20, y todos los niños pueden abrir el libro en la página 20. En el pasado había libros que no podían abrir ninguna página de ningún libro porque no lo tenían, no tenían la posibilidad sus padres y sus madres de adquirirlo. Por supuesto que las empresas editoriales privadas, y por eso es que yo creo que es que Capriles me detesta y tiene una fijación conmigo, no porque esté enamorado de mí, porque él no tiene capacidad para amar a nadie. Y sería terrible que me amara un hombre como él a mí. O sea, yo tendría que revisarme. Entonces yo creo que él debe tener algún vínculo con la cadena Capriles. Y como nosotros le quitamos a la cadena, a todo lo que son las editoriales privadas, de ganarse 6.000 millones de bolívares en 2 años. Estoy haciendo descanso. Así es. Bueno, ustedes saben que para ellos el dinero lo es todo y para nosotros no. Para nosotros es que los niños tengan sus libros en forma gratuita. Ustedes no tienen idea de lo que nosotros hemos tenido que, porque decir que hemos producido los libros en el Ministerio de Educación con el apoyo de la calidad de los docentes y los investigadores venezolanos y venezolanas, pues es fácil decirlo, pero no es fácil lograrlo. Sin embargo, gracias a Chávez hemos hecho esto porque es una instrucción de él. Entonces ustedes pueden ver en la lámina cómo en los años 90, en la Cuarta República, el incremento de la matrícula escolar era del 11%. En los años de revolución ha sido del 26%. ¿Estamos conformes? No. Tenemos que incorporar hasta el último niño, niña y adolescente que esté fuera del sistema escolar. En cuanto a la educación inicial, en Venezuela nosotros hemos visto que desde el año 1999-2000 hemos tenido un incremento sostenido en la matrícula de educación preescolar. ¿Por qué es importante el preescolar? Porque el niño llega al primer grado con las habilidades básicas, la competencia, o como lo queramos llamar, necesarias para el aprendizaje de la lectoescritura y también para las habilidades numéricas. Pero también el desarrollo socioemocional son propios
de esa edad. Entonces el preescolar es fundamental para nosotros, para que el niño pueda transitar por un sistema escolar y la niña en un sistema escolar en forma exitosa. Entonces nosotros en el año del 98 al 99 teníamos un promedio del 43%. En el año 98-99 teníamos 45%. Y la matrícula para el periodo 2011 en la etapa de preescolar, no en la educación inicial, porque en la educación inicial tenemos una cobertura del 13%, pero en el programa de la Patria hemos establecido que vamos a ir a un 40%. Y eso nosotros no lo podemos hacer sino con ustedes, porque ustedes los maestros, las maestras son los que viven día a día las circunstancias en el salón de clase o en los demás espacios donde trabajamos con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, nosotros teníamos 1.503.541 niñas y niños y tenemos en este momento, pero en el año 98-99 teníamos 882.468 niños. Entonces, con un incremento porcentual con respecto a la Cuarta República de 28 puntos. O sea, ustedes pueden ver que esto es tasa neta de escolaridad, porque en atención etaria tenemos mayores progresos allí. La educación primaria. Los índices de escolaridad en educación primaria también aumentaron en estos 14 años. La tasa neta de escolaridad pasó del 86% al 93%, es decir, 7 puntos. Pero ustedes pueden observar que en los años 90, inclusive, devuélvela por favor, inclusive hubo un descenso del 46 al 44 y del 44 al 46. Y ustedes ven cómo se dispara 25 puntos porcentuales en el periodo de la Revolución. Y todo eso gracias a Chávez. Nuestra meta es, por supuesto, universalizar y llegar al 100% de escolaridad. Y en la tasa neta, pues, tenemos un 97% de atención al grupo etario de 6 a 11 años que corresponde a la educación primaria. Entonces hay un 3%. Y en la Cuarta República, la cobertura era de un 86%. Tenemos 7 puntos porcentuales por encima de la Cuarta República. En educación media general. En cuanto al incremento de la educación media general en la Cuarta República hasta 1999, la tasa neta de escolaridad solo se incrementó en 3 puntos porcentuales. Lo podemos ver, ahí dice 4 media. Bueno, sería interesante que te detuvieran en la tasa de repitencia, por favor. En la tasa de repitencia ustedes veían que en la Cuarta República bajó 4 puntos porcentuales. Y la tasa de repitencia en la Revolución bajó también hasta el 3%, nada más. Tenemos un 3% de tasa de repitencia. La tasa de deserción, hoy tenemos prácticamente que todos nuestros niños y nuestras niñas no desertan del sistema escolar. Tenemos un 0,3% de deserción. La culminación en tiempo, ahí todavía tenemos que apretar el paso. Tenemos que en la Cuarta República el 70% en el año 98-99, los años 90, culminaba en tiempo. En la Revolución el 86%, o sea que tenemos un incremento de 16 puntos porcentuales. Okay. Con relación a la educación media general, en el año 99, la tasa de escolaridad, la tasa neta de escolaridad se incrementó en 3 puntos porcentuales en esos años. En la Revolución se incrementó en 27 puntos porcentuales. De manera que nosotros teníamos una cobertura del 64%. En algunos años de la Cuarta República bajó, subió un poco, pero nosotros en la Revolución hemos incrementado en 27 puntos porcentuales la matrícula en educación media. También aquí tenemos un reto y tenemos que apretar el paso. Tenemos que llegar a universalizar la matrícula en educación media. No se puede quedar ningún adolescente ni ningún adolescente
fuera del sistema escolar. Tenemos que incorporarlos. Y en educación media estamos haciendo en este momento un gran esfuerzo. Ya ustedes saben que se elaboraron los libros para educación media, que son libros de calidad. Cuando nosotros presentamos los libros, los producimos, es porque ha habido subrepticiamente, subversivamente, una transformación en el currículum. Porque si nosotros decimos y cantamos y contamos con bombos y platillos que hemos transformado el currículum, ya ustedes saben lo que pasa. Las plañideras y las viudas de la Cuarta República empiezan a llorar, a chillar. Y ellos que hemos transformado el currículum, ya ustedes saben lo que pasa. Las plañideras y las viudas de la Cuarta República empiezan a llorar, a chillar. Y nosotros entonces hacemos las cosas así, y entonces hemos producido los libros y estamos produciendo en este momento los contenidos para el proyecto Canaima Educativo para Educación Media. Ya anunciamos que en el mes de abril de este año comenzamos a distribuir las canaimas para los muchachos y las muchachas de primer año de bachillerato. Ok, tenemos vamos a pasar la tasa de atención Italia, que es similar, 88%. Pasa esa también. Ok, vamos a ver la tasa de prosecución. En la Cuarta República había un promedio de más o menos el 75% de los muchachos que proseguían educación media. Ahora tenemos un 89%. Tenemos que lograr que el 100% de nuestros muchachos y nuestras muchachas prosigan en la educación media. Y eso pasa por la transformación del currículum nacional bolivariano de los estudiantes de educación media, pero también, y fíjense lo que piden los estudiantes, no piden mucho, que el docente sea un poco más amigo de él, que lo oriente más, que lo comprenda más y que trabaje más directamente con él. Porque bueno, nosotros tendemos a que los niñitos de preescolar, y ahí tenemos el éxito que tenemos en la educación preescolar y en la educación inicial, que a los niñitos los apapuchamos y estamos con ellos y los queremos, los amamos, nos encanta porque son chiquitos, tiernitos, ¿verdad? Aunque yo decía que con los hijos uno dice, ay, qué bello mi hijo, está chiquitico, gordito, y me provoca comérmelo, esos cacheticos, y cuando están grandes, adolescentes, uno dice, me arrepiento de no habérmelos comido. Eso es mentira, porque los adolescentes son deliciosos, porque la semilla es el presente y es el futuro de la patria. Entonces, bueno, seguimos entonces con la tasa de repitencia. Ustedes han visto que ha ido bajando sistemáticamente. En la Cuarta República era de un 11% y ahora tenemos un 5% de tasa de repitencia en educación media. Los que continúan, por supuesto. La tasa de deserción es del 6%. En este momento. Y vamos con las escuelas técnicas, que el candidato de la oposición decía que él iba a crear escuelas técnicas, pero resulta que, vamos a seguir pasando. Ok, fíjense ustedes lo que ha ocurrido en la revolución. Nos falta mucho por hacer allí, porque tenemos que formar a los muchachos para el trabajo. Y tenemos que vincular el mundo laboral, el mundo educativo con el mundo laboral, con las necesidades nuevas que tenemos, porque estamos creando empresas de propiedad social, empresas socialistas, otro tipo de empresas. Estamos creando nuevas, o sea, está diversificando la economía. El presidente Chávez, nosotros hemos logrado reimpulsar, y no reimpulsar porque eso estaba muerto. En los años 70 se reportaba en Venezuela la inactividad del aparato productivo. Desde los años 70 se empezó a reportar en Venezuela esto. Y Chávez ha logrado activar el aparato productivo. Entonces nosotros necesitamos formar la gente que, los bachilleres, inclusive técnicos medios, para ese aparato productivo que está activado en este momento. Que no es todo lo que necesitamos, pero estamos en vías de activar el aparato productivo y de producir lo que Venezuela necesita. Entonces fíjense ustedes que en la educación técnica había 109 escuelas técnicas en los años 90, en el 98-99. Nosotros en este momento tenemos 346 escuelas técnicas, estamos diseñando 108 nuevas profesiones y hemos incrementado en este momento en la revolución se ha incrementado 236% de las escuelas técnicas. Oportunidades y condiciones para el estudio de los adolescentes. Todo lo anterior evidencia el trabajo que desde el inicio de nuestra revolución ha realizado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con la creación de
y el reimpulso, no era reimpulso, era la transformación de la escuela técnica, por eso entre los adecos y los capellanos se peleaban si había que reactivar las escuelas técnicas y los capellanos decían que no, y ahí estaban, ustedes saben, en la Guanábana, para ellos, porque para el pueblo era el desastre, era el hambre, la miseria. Y nosotros pues hemos logrado incrementar significativamente el número de escuelas técnicas y las vamos a seguir incrementando, porque cada vez tenemos que desarrollar, ayer lo veíamos en la reunión de ministros y ministras de la CELAC, la orientación vocacional. Es una deuda que tenemos, es una tarea pendiente. También tenemos que hacer la autocrítica, ¿verdad? Bueno, entonces nosotros, el presidente Chávez, porque no fue sino Chávez el que decidió y el que inventó, ustedes saben que él es inventor, como él dice, él mismo dice, el arañero de Sabaneta. Él inventó las misiones socioeducativas primero y las grandes misiones ahora, para combatir la pobreza extrema y la pobreza en general. Entonces se crearon las 3 misiones educativas, socioeducativas que ustedes conocen, Robinson, es la madre de las misiones, porque si los adultos y las adultas no se alfabetizan, es muy complicado, ¿no? Entonces, con respecto al plan de erradicación del analfabetismo, con la misión Robinson se ha logrado alfabetizar hasta ahora 1.756.250 personas. Las viudas de la cuarta dicen que nosotros no hemos erradicado el analfabetismo. Un país libre de analfabetismo tiene que tener por debajo del 5% de su población en situación de analfabeto, es el 5% nada más. Nosotros tenemos en este momento 923.000 analfabetos, pero ustedes saben, porque ellos son tan inmorales que nos reclaman a nosotros su deuda social, pero es tan inmorales, ¿no? Y entonces resulta que más del 60% de esa población tiene más de 50 años. ¿De quién es la deuda social? De ellos. Pero como Chávez ha pagado la gran deuda social, nosotros tenemos el compromiso y vamos, compañeros y compañeras de la misión Robin, por los iletrados y las iletradas. Vamos por ello. Y por supuesto, nuestro máximo agradecimiento desde el alma, desde lo más profundo de nuestro ser, al pueblo cubano y al gobierno cubano. Nosotros no hubiéramos tenido a Venezuela como territorio libre de analfabetismo declarado a nivel internacional. No fue Chávez el que declaró, ni nosotros. Venezuela territorio libre de analfabetismo fue a nivel internacional, un reconocimiento a nivel internacional. Y por supuesto con el método Yo Sí Pueblo, creación del pueblo cubano, de docentes y las docentes y docentes venezolanos. Y han seguido su proceso de post-alfabetización para culminar el 6º grado. Compañeros y compañeras del Misión Robinson, sigamos en esta tarea con la batalla para el 6º grado. ¡Claro que sí! Y se han graduado de 6º grado 789.436 venezolanos. Para este año vamos a ver si llegamos al 1.000.000, ¿eh? Y bueno, continuamos la batalla y los docentes y las docentes tienen un papel primordial en el combate contra el analfabetismo ya de raíz. Tenemos que cortar el problema. La misión Rivas. En la misión Rivas se han graduado 650.000 bachilleres de la República, inclusive en la modalidad de Rivas técnica, y por supuesto también con el método de los cubanos de la misión Rivas, que es un método preciso y maravilloso para la educación de adultos, porque incorpora las tecnologías de la comunicación y la información allí, que no necesariamente es el computador, es también la televisión, videos, esto es importante. En cuanto a la misión Sucre, tenemos graduados
479.081 triunfadores, y la inversión, bueno, dentro de esos 450 millones de dólares, tenemos 5.187.762.316 bolívares. Tenemos 44 programas nacionales de formación y tenemos 52.261 colaboradores, docentes, personal operativo y todo el que trabaja en la misión Sucre, también con el apoyo del pueblo cubano de la República de Cuba dentro del convenio Cuba-Venezuela. Con relación a la educación especial, con la misión José Gregorio Hernández, que también gracias al apoyo del pueblo cubano pudimos detectar que hay casi 15.000 niños y niñas, adolescentes y adultos, pues la educación especial ustedes saben que también atienden adultos. Se detectaron esos 15.000 niños que no se encontraban atendidos bajo ninguna manera por la educación especial. Entonces, como esta cifra es tan grande, y la verdad es que la última reforma, bueno, hablamos en ese momento no había transformación, sino reforma, de la educación especial, es del año 97. Entonces ustedes saben que en el conocimiento de la educación especial o de la diversidad funcional, desde ese momento ahora ha ocurrido mucha agua bajo el puente. Estamos en un proceso de transformación de la educación especial y por supuesto los escualios, el oposicionismo sale a la carga en contra de la transformación de la educación especial. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de reorganizar los servicios que se encuentran dispersos en Venezuela. Nosotros, para poder atender a un niño, por ejemplo, que presenta autismo, tenemos que llevarlo a 8 lugares. Yo vi una mamá con una rectificación de columna porque se tenía que estar montando un autobús para poder atender a su hijo integralmente, tenía que llevarlo a 8 lugares distintos. Entonces, de lo que se trata es que estamos creando los CEDOF, es decir, los Centros de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional, y hemos creado ya 106 centros en cada municipio, porque además estamos construyendo 1.235 aulas de educación especial, que debo decir que estando el presidente aquí en Cuba me llamó un día por teléfono y yo tenía una emoción inmensa porque me estaba llamando el comandante. Ustedes saben, que nos caen las medias. Es la verdad. Y era para darme instrucciones, entonces claro, empecé a tomar nota rapidito, ¿no? Y era eso, la transformación de la educación especial. Y me dijo, Marian, yo tengo unos recursos para construir aulas en Venezuela. Entonces dijimos, ¿cuántas necesitamos? Y le presentamos un plan, 1.235 aulas, porque tenemos municipios donde no había ningún tipo de atención para los niños con necesidades especiales o con diversidad funcional. Estamos en este momento en un proceso de construcción de esas aulas, ya están listas algunas, estamos en proceso de dotación, estamos trabajando todos y todas a la escuela y también por una educación sin barreras. Entonces las aulas tienen un diseño especial, los que son de educación especial lo saben. Entonces hemos construido 106 centros de diagnóstico, orientación, formación y seguimiento para la diversidad funcional. Miren, yo llamé a Gladys un lunes y el miércoles teníamos a la directora de educación especial cubana, de aquí de Cuba, dándonos asesoramiento allá en Venezuela. Porque todo el mundo sabe que Cuba históricamente ha sido emblema en materia de educación especial. Y nosotros vamos a tener por lo menos un CEDOF, un Centro de Diagnóstico, Orientación y Formación para la Diversidad Funcional en cada municipio. Por lo menos uno, dependiendo de la densidad poblacional y de la población que tengamos en cada municipio. Y en ese sentido, en esa transformación estamos creando, se dice, no, es que están eliminando las instituciones de educación especial. No, nosotros no estamos eliminando los centros de educación especial. Nosotros lo que estamos haciendo es transformándolo. Y aquellos niñas y niñas que tienen que ser que pueden ser integrados al aula regular, los integramos, porque tienen también el derecho. Y además los favorece a ellos, pero los favorece a los niños también en la formación de los valores de, por ejemplo, la solidaridad y la colaboración con los niños con necesidades especiales. Yo tengo una nieta de 2 años y un compañerito de ella en un aula que tiene una necesidad especial y mi nieta es la que le da la comida. O sea, eso es solidaridad y es colaboración, y menos mal porque estudié en un colegio oligárquico. Entonces, lamentablemente para mí, pero uno no decide por las decisiones que toman los hijos. Yo hubiera puesto a mis nietas en un Simoncito. Esa es la verdad, pues. Pero yo no me voy a pelear con mi hija por eso.
Bueno, entonces lo que hemos hecho es transformar los centros de educación inicial en... Hay niños que definitivamente, niños, niñas, adolescentes y adultos que no podemos incorporar a un aula regular porque tenemos un impacto profundo, pues. Entonces lo que nosotros hacemos es que sí tenemos instituciones especiales para eso. Entonces estamos transformando los centros de educación especial en simoncitos para la diversidad funcional, en escuelas bolivarianas para la diversidad funcional y escuelas técnicas robinsonianas y zamoranas para la diversidad funcional. No hay nada más terrible que un TEL. Al muchacho no se le da sino una certificación médica cuando egresa. Es imposible a veces incorporarlos al mundo, integrarlos al mundo laboral, cosa que debemos hacer porque además es ley. Y bueno, tiene una cantidad de limitaciones y lo que estamos es procurando todas estas cosas, ir en contra de todo lo que estamos diciendo, que dije con anterioridad. Con el fin de garantizar la atención educativa integral a las y los estudiantes con necesidades especiales. Esto nos permitirá ampliar la cobertura a los sujetos sociales con diversidad funcional, puesto que existe una población cercana, ya dije la población, y cómo detectamos estos niños. Porque además la misión José Gregoriana hizo el mapa genético de la diversidad funcional en Venezuela. Entonces uno observa cómo se concentran ciertas necesidades especiales en ciertas localidades. Es un estudio, el que lo quiera conocer, un día podemos hacer un encuentro para que ustedes conozcan el estudio, porque científicamente, gracias a la colaboración, la cooperación del pueblo cubano y de la República Bolivariana de la República de Cuba, nosotros podemos, ya Cuba también es bolivariana, nosotros podemos saber qué es lo que tenemos allí. Y científicamente a uno de verdad se queda asombrado de la maravilla que es esto. El número de estudiantes con diversidad funcional que se atiende en los niveles a través del Sumencito, la Escuela Bolivariana y la Escuela Técnica Robinsoniana y Zamorana asciende a 440 niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Existen 2.328 espacios educativos hospitalarios. Atendemos también niños en situación hospitalaria. Y se desarrollan jornadas de divulgación, socialización y consultas sobre nuestra propuesta de transformación de la educación especial en todas las entidades federales. Yo digo que ya debemos parar. La transformación de la educación especial es una necesidad y vamos con todo con eso también. Se crea el proyecto. En el proyecto Canaima Educativo hemos creado un proyecto de accesibilidad en cuanto al guión pedagógico será incorporado allí en el protocolo de Canaima y las semillas de contenidos que incorporamos para los niños con diversidad funcional. Y hemos desarrollado en Venezuela un intérprete virtual de lengua y de señas venezolano. Se articula de manera interinstitucional garantizando la atención integral de las y los estudiantes con diversidad funcional. Y por supuesto estimulamos la integración, que es muy importante, en todos los niveles y en todas las modalidades de su sistema de educación básica, la vinculación escuela, familia, comunidad. El rol de las familias es muy importante. La democratización de las tecnologías de la comunicación y la información. Nosotros tenemos en Venezuela, ¿dónde estamos? En Canaima, pero antes está Fundavit. Ahí. Nosotros, este es un proyecto que se creó con el presidente Chávez. No podía ser de otra manera. Y hemos creado 2.625 centros bolivarianos de informática y telemática que favorecen la democratización de las tecnologías de la comunicación y la información al servicio de la educación de las y los estudiantes de la patria y también de los docentes. Nuestras estrategias aún no hemos presentado lo que vamos a presentar con relación a la formación permanente y la investigación de los docentes. No hemos presentado lo que tenemos planificado a través de los CEBIT, pero también tenemos en Venezuela, que los vamos a incorporar, los CEBIT, a la formación permanente del docente. Tenemos también 24 CEBIT móviles, o sea, son camiones que tienen una sala de máquina para que la gente, las zonas de difícil acceso, tengan la posibilidad de entrar, de tener acceso al internet y a la tecnología de la comunicación y la información. Con relación a las Canaimas, el proyecto Canaima Educativo, mire, ese proyecto, yo digo que el presidente se lo sudó, o sea, con el sudor de su frente. Fue a Portugal, vio las Canaimas y él ha ido poniendo todos y cada uno de los recursos para la Canaima Educativo. Y es un proyecto que lo desarrollamos conjuntamente porque como nosotros somos un solo gobierno y no tenemos el gobierno disperso,
Entonces, nosotros con el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación es que desarrollamos el proyecto Canaima Educativa. En el pasado era Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, ahora es Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con ellos hemos logrado entregar 2.383.390 canaimas portátiles. Esto ha tenido un impacto impresionante, primero porque estamos democratizando las tecnologías de la comunicación y la información. Las canaimitas tienen la posibilidad de interconexión. Y la interconexión es uno de los criterios actuales en el mundo para la inclusión y para la democratización de las sociedades. Entonces, hemos entregado 2.383.398 canaimas portátiles. Ustedes conocen el diseño. No les voy a decir cómo es el diseño de educación media, pero es una belleza los 3 diseños que hemos seleccionado. Ustedes se van a quedar locos, los que son docentes de educación media. Está previsto que también a los docentes les entreguemos. Socialismo tenemos que tener propiedad colectiva. Entonces se van a estar en los planteles que se están produciendo en Venezuela. Bueno, y todos saben lo que ha sido la distribución de los textos escolares producidos también por los maravillosos y las maravillosas investigadoras, investigadores y los docentes venezolanos. Hemos entregado en 2 años 42.750.000 textos escolares en forma gratuita. El año pasado entregamos 12 millones de la colección bicentenaria. Este año hemos tenido algunos problemas con la distribución, pero hemos entregado, ya eso está listo, casi listo, 30.750.000 textos escolares para educación media. Son 59 títulos que se han producido en Venezuela. Estamos produciendo, porque no producimos para este año los libros de inglés, pero además, como nosotros tenemos la modalidad de educación intercultural bilingüe, entonces estamos ya produciendo los libros en Guayunay, y en Pemón, por ahora, y seguimos. Porque además y en Canaima Educativa estamos haciendo lo mismo, los contenidos de Canaima que hemos producido, casi 2.000 contenidos para educación primaria nada más, entre actividades digitalizadas de aprendizaje que nosotros llamamos con mucho cariño hadas en el ministerio, y los videos. Hemos producido casi 2.000 contenidos en el ministerio, con el talento de los docentes y las docentes venezolanas. Y estamos en este momento, ya los de primer año están listos y estamos aceleradamente produciendo todos los contenidos para el nivel de educación media. Y por supuesto, con el apoyo del convenio Cuba-Venezuela, 2.100.000 ejemplares hemos impreso acá en Cuba de los 42.750.000 textos escolares que hemos impreso de la colección bicentenaria. En este momento, no lo vamos a decir, acá en Cuba viene la impresión de la colección pedagógica para ustedes, educadores y educadoras. Y tenemos que decir que gracias al presidente Chávez ha sido posible, porque además le voy a confesar algo. Se producía un libro y se lo mandábamos al presidente, y cada vez que yo se lo mandaba un libro al presidente, me ponían las manos en la cabeza, porque no tienen idea de la cantidad de correcciones que traían. Y yo decía, no vamos a poder. Y en un momento le dije, mire, presidente, yo no le voy a mandar más un libro, porque le voy a decir algo, si le sigo mandando el libro, no los vamos a terminar, y yo le voy a decir, es mejor que nosotros les entreguemos los libros que nosotros estamos produciendo, siempre van a ser mejor que lo que producen las imprentas privadas. Me dijo, sí, es verdad, Marian, tienes razón, échale pichón. Bueno, y todo esto ha tenido el objetivo de mejorar la calidad educativa, democratizar el conocimiento de las y los estudiantes en su sistema de educación básica. Venezuela actualmente es un ejemplo en materia educativa y con mayores posibilidades de cumplir las metas del milenio, lo que ha sido una ardua tarea emprendida por nada más y nada menos que por Hugo Rafael Chávez Frías.